Pues hay muchas verdades significativas que no envejecen con el tiempo y de hecho son prácticamente insuperables. Eso resulta extraño hoy en día, ya que siempre estamos buscando algo nuevo, novedoso. No queremos mantener lo que es viejo, sino algo que es nuevo. Sin embargo, hay verdades que son preciosas, son, por decirlo así, inmutables, no cambian con el tiempo, y mayormente las verdades que provienen de la Escritura son atemporales, son inspiradas y por lo tanto eternamente lleno de significado. Y además, eso a veces es algo que luce incluso en la teología histórica. Teólogos a través de los tiempos y pastores han procurado articular verdades con denuedo, con el fin de que fuera provechoso para sus congregaciones en sus épocas. Y aún así, a veces sus declaraciones son tan certeros que incluso traspasa el tiempo. Y por lo tanto, no debemos tomar a lo ligero la teología histórica, es decir, los dichos de pastores y teólogos que han hecho a lo largo de los tiempos. Y con ese fin, de modo de introducción, quisiera plantearles la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, escrito en 1563. Modificaré una palabra que puede traducirse de dos maneras, el consuelo para la esperanza. Y así es la primera pregunta. ¿Cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? ¿Cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? En aquel tiempo su respuesta, y la respuesta que también sigue siendo vigente, es que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo. Hoy veremos que la pregunta y la respuesta son vitales. Para ustedes, ¿en quién o en qué estás confiando? ¿Dónde reside tu esperanza? ¿En esta vida y en la venidera? El título de esta enseñanza es la pregunta: ¿cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? Y para contestar a esta pregunta, vamos a acudir a un salmo, el Salmo 62. El Salmo 62 nos proveerá la respuesta única, veraz a esta pregunta, articulado en esta época por David. Y la doctrina principal que estaremos viendo en medio de todo el Salmo es: solo en Dios hay salvación. Solo en Dios hay salvación. Y la división de ese Salmo es muy fácil, siguiendo la palabra de interacción Selah. Y va a cada 4 versículos, una parte. Y cada uno va a tener que ver con la esperanza. En primer lugar, esperando solo en la salvación de Dios. En segundo lugar, esperando solo en la protección de Dios. Y en tercer lugar, esperando solo en las perfecciones de Dios. Tenemos que mirar cuál es la confianza de este salmo, cuál es la esperanza en este salmo. Por lo tanto, ¿por qué no lo leemos? Dice así: para el director del coro, según Jedutún, Salmo de David. En Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte. Nunca seré sacudido. ¿Hasta cuándo atacarán a un hombre todos ustedes para derribarlo como pared inclinada, como cercas que se tambalea? Ellos solamente consultan para derribarlo de su eminencia. En la falsedad se deleitan. Bendicen con la boca, pero por dentro
maldicen. Selah. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansa mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confíen en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Selah. Los hombres de baja condición solo son vanidad, y los de alto rango son mentira. En la balanza suben, todos juntos pesan menos que un soplo. No confíen ustedes en la opresión ni en el robo, pongan su esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongan el corazón en ellas. Una vez ha hablado Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Esta es la palabra del Señor. Oremos en esta mañana. Oh Dios, qué bueno es poder acudir a ti en esta mañana a clamar tu misericordia y tu condescendencia para con nosotros. Muéstranos misericordia, iluminando nuestros ojos, nuestro entendimiento para entender lo valioso que es este salmo para nuestras vidas, para aquellos que son ya tus hijos redimidos y aún para aquellos que están lejos de Cristo Jesús, aquellos que siguen en rebelión confiando en lo que es vanidad. Ayúdanos a hallar que Cristo Jesús es nuestra única esperanza en la vida y en la muerte por amor de su nombre. Amén. La primera sección podemos ver esperando solo en la salvación de Dios. Algunos salmos tienen esta sobreescritura que viene incluso antes de lo que aparente ser el texto bíblico en nuestras traducciones, sin embargo, se encuentra incluso en todos los manuscritos hebreos. Por lo tanto, se entiende que es inspirado también este título para el director del coro, según Jedutún, Salmo de David. Nos indica que es un salmo congregacional, es algo para ser cantado por el director del coro y seguro por los del coro. Jedutún, de hecho, es el nombre de un hombre cuyos hijos finalmente se convirtieron en los porteros del templo. Y este salmo nos enseña esta doctrina central. Solo en Dios está la salvación, pero algo es muy curioso de este salmo. Mayormente cuando David se encuentra en aflicción o experimentando opresión en los salmos, ¿cuál es su común clamor? Son peticiones, ¿cierto? Rescátame, Señor. Ayúdame, auxíliame. O de pronto empieza a preferir palabras de maldición contra sus enemigos, que Dios los va a castigar. Y sin embargo, nota en este salmo algo que es ausente. De hecho, no tiene peticiones. El salmo no menciona temor. El salmo no menciona abatimiento. El salmo no menciona tristeza, ni tiene ninguna oración. Es muy curioso, es algo extraño cuando llegamos a los salmos, pero por eso mismo es un salmo que es una joya preciosa de un fe de acero en el Señor. ¿Qué dice el texto? Inicia diciendo, en Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. La primera palabra en hebreo es solamente. En la Reforma Protestante ellos hablaron de las 5 solas, pero incluso el Salmo 62 puede ser el Salmo de solo Dios.
Ese es el hilo conductor de este salmo, una confianza exclusiva en Dios, o en ausencia de esa confianza exclusiva hay otras esperanzas falsas, donde los hombres ponen solo su confianzas vanas. Y nos vemos obligados a considerar que esta es una profesión de David. David está afirmando eso. En Dios solamente espera en silencio mi alma. Y la pregunta para cada uno de nosotros, ¿dónde radica tu esperanza? ¿Confías exclusivamente en el Señor? ¿Reflejan incluso tus acciones y tu confianza esta realidad? ¿O estás confiando en algo más? ¿Dónde reside tu esperanza? En la vida y en la muerte. La única fe verdadera, la fe salvífica, tiene que hallar su esperanza en Dios, únicamente en Él y únicamente en su palabra, porque confiando en el Señor es también confiando en la palabra que Él ha dicho. Y tenemos que ver en este salmo que una confianza parcial, una confianza que es tambaleante, es inútil, es vana, es una fe maldita. Aquellos que intentan a veces confiar en el Señor y a veces no. Por eso el énfasis solo en el Señor. Y lo más precioso en esta confianza en Dios solamente espera mi alma. No es solamente espera mi alma, sino añade algo profundamente importante para nosotros, en silencio. Qué tan difícil es esperar en el Señor para la mayoría, pero cuánto más difícil aún es esperar en silencio. En retener la lengua, en no preferir palabras. ¿Has alcanzado la madurez suficiente para confiar en Dios en silencio? Confiado que Él sabe de tus peticiones, ni siquiera que has mencionado, que Él está a cargo de auxiliarte en absolutamente todo, que hay esperar en silencio. Una confianza absoluta en su perfección, en su salvación, en su omnisciencia, en su bondad, en su sabiduría. Y aquí el santo es liberado de toda angustia, de toda preocupación, de toda inseguridad, de todo miedo, de toda duda, por cuanto él puede esperar en silencio en Dios. Su alma está esperando en Él. Eso es David habiendo aprendido el Salmo 46, versículo 10, donde Dios dice a los hombres, estén quietos y sepan que yo soy Dios. El santo puede guardar silencio ante Dios porque de Él proviene su salvación. Y aquí está la confianza del santo. La salvación proviene del Señor. Y Pablo comenta de una manera muy parecida al considerar la gracia que Dios ya había mostrado a los santos. Un texto que vamos a estar recurriendo a ver y observar en momentos es Romanos 8, varios versículos al final. Pero Pablo razona de la siguiente manera. Si Dios ya ha mostrado a los creyentes misericordia y gracia a pecadores, habiendo enviado a Cristo a morir en su lugar, Romanos 8, 32, Pablo dice, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Aquí es la pregunta, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Es decir, es una argumentación del menor al mayor. Si Dios ha hecho lo mayor, lo más difícil, si nos ha reconciliado con su Hijo, ¿cómo no va a ser todo lo que es menor y más inferior en comparación? ¿Cómo es que no nos va a dar todas las cosas? Por eso que Dios ya ha realizado esta mayor obra a favor del santo, Él puede esperar en silencio en Dios, asegurando que su salvación es completa. Esperar en silencio en Dios en este contexto es una demuestra de una fe madura.
Tengo que aclarar, como ya habíamos mencionado, eso no es el único salmo que tenemos de David. Hay otros y más comunes donde él está clamando, donde está presentando sus peticiones, sino esto es excepcional en que no hace ninguna petición. Y el texto continúa, porque podemos ver que él no hace ninguna petición. Versículo 2. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte. Nunca seré sacudido. Nota la confianza, nota la esperanza en la salvación del Señor. Aquí estamos viendo algo recurrente en este salmo, esa metáfora de que el Señor es mi roca. Mayormente estamos más familiarizados con la metáfora del Señor es mi pastor, o algo por el estilo, como consejero. Sin embargo, aquí roca es una figura hermosa para comunicarnos algo en cuanto a las perfecciones del Señor, porque nos comunica nuestra seguridad, su firmeza, su confiabilidad y su inmutabilidad. Y eso es algo que no es simplemente algo nuevo de los Salmos, sino que es algo que se menciona ¿dónde? En el primer libro de la Biblia, en Génesis. Jacob hace esa mención de que Dios es su roca en Génesis 49, pero la mayor explicación de eso es en Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4, en este cántico que Moisés está enseñando al pueblo de Dios, dice así: la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Una metáfora que comunica fidelidad, una metáfora que comunica confiabilidad, seguridad y la inmutabilidad del Señor. Él es confiable. Y Él hace esa conexión con la salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. La roca, esta metáfora, tiene que ver con la seguridad, con la salvación, con el rescate, con la esperanza segura del santo en Dios. Además, dice Dios es mi baluarte. Una traducción más precisa de esta palabra sería posiblemente para algunos: Dios es mi alto refugio. La idea es que David se encuentra en un lugar muy elevado y seguro, lejos de sus enemigos o de las amenazas. Esta es otra metáfora que nos lleva a pensar en la confianza que el creyente tiene en la salvación del Señor. El santo se halla en Dios como un guerrero se encuentra en una torre invencible, salvo y sano. Debo mencionar que ninguna traducción que he visto realmente capta algo. Están dejando por afuera un adjetivo. Algunas versiones en inglés lo captan. En vez de decir solamente nunca seré sacudido, está diciendo nunca seré sacudido grandemente. En la siguiente refrán, más abajo, en el versículo 6, sí, solo dice nunca seré sacudido. Y por eso algunas traducciones simplemente lo quitan como fue una adición. Pero realmente es la idea. Nunca seré sacudido grandemente. Y algunos santos de la antigüedad hicieron un comentario aquí que es interesante. Ellos dijeron que aquel que confía en el Señor puede ser movido un poco, puede ser sacudido un poquito, pero jamás derribado, jamás derrocado. Y más abajo ya nunca seré sacudido. La confianza es más segura, es un aumento en esta confianza. El santo que se halla en el Señor, se halla salvación, que nunca será sacudido. Qué confianza y qué paz que tiene los santos en el Señor. Y ahora hay un cambio en el versículo 3 al 4. Ya deja de estar enfocándose en el Señor y ahora está aparentemente considerando su contexto, lo que está ocurriendo a su alrededor. Una pregunta en el versículo 3. ¿Hasta cuándo atacarán a un hombre, todos ustedes, para derribarlo, como pared inclinada, como cerca que se tambalea? David ahora está dirigiéndose entonces a aquellos que están oponiendo a un hombre.
Lo más seguro es que está hablando a sí mismo en tercera persona, pero podría estar simplemente generalizando cualquier contexto de cualquier santo que se encuentra en opresión. Es significativo que David no mencione directamente la opresión, sino que aún aquí está hablando en términos muy generales. Pero David pregunta a ellos, ¿hasta cuándo van a intentar hacerlo? ¿Hasta cuándo van a atacar? ¿Hasta cuándo van a intentar oponerse contra este hombre? Que David se compara con ¿qué? Como pared inclinada, como cerca que se tambalea. Algo visual para aquellos que trabajan en la construcción, algo no bien erigido. Solamente pones un poco de peso y se tumba, se cae. Esa es la idea. El hombre, el santo, David, se compara con esta pared inclinada, como con esta cerca que se tambalea. Pero ¿cuál es el contraste que David está formando? Ya lo había hecho. ¿Cuál es la confianza del santo? ¿Dónde se encuentra? En su baluarte, en su alto refugio, en el Señor. Y eso es algo que él va a abordar muchísimo más ya en los versículos que continúan hablando como el Señor es su refugio. Pero nota el contraste. Él está en una torre invencible, mientras que los hombres malvados lo ven como un blanco fácil. ¿Es fácil tumbar un santo que se encuentra resguardado en el Señor? La respuesta es no, es en vano. Jamás. El Señor es una fortaleza indomable para el santo. Aunque el hombre puede parecer un muro inclinado, una cerca frágil, es más que seguro. Y David entonces habla ahora de ellos. Ellos solamente consultan para derribarlo de su eminencia. Note el contraste. En Dios solamente espera en silencio mi alma, la confianza del santo. Y ahora, ¿dónde está radicada la confianza de esos malvados? Ellos solamente consultan para derribarlo de su eminencia. Es su único objetivo, derribar al justo, derribar al santo. Pero nuevamente, el hombre santo está seguro. David puede estar haciendo referencia a su posición elevada, su eminencia, debido a haber sido elegido por Dios para ser rey, pero si está hablando a cualquier santo, podría simplemente ser en cuanto a que él se encuentra en su torre fuerte, en su alto refugio, en el Señor. No es que él es mayor por sí solo, sino solamente debido a que se encuentra su esperanza en Dios. Y algo que hay que ver aquí, incluso en lo que viene a continuación, los pecados específicos que David menciona, en la falsedad se deleitan, bendicen con la boca, pero por dentro maldicen. Recuerda con quiénes David está rodeado, dónde David se encuentra. Por lo general, él se encuentra entre los santos del Señor, el pueblo del Señor, y aún en medio de Israel en la antigüedad había aquellos que eran impíos, injustos. Ellos son aquellos que vienen con esa fachada, con esa falsedad, con esa hipocresía que bendicen con sus bocas, bendicen con sus oraciones, bendicen al Rey, bendicen al pueblo del Señor, bendicen al Señor, bendicen al templo, bendicen a la ley. Pero por dentro, ¿cuál es la inclinación de su corazón? Odio. Odio hacia David, odio hacia el pueblo del Señor, maldición hacia el Señor, maldición hacia las cosas del Señor, hacia su templo y hacia su ley. ¿Cuántos hipócritas, como en el tiempo de David, aún siguen en el pueblo del Señor hoy en día? ¿Hasta cuándo van a seguir atacando a un hombre? Ustedes no pueden derribarle. ¿Por qué? ¿Dónde se encuentra? ¿De dónde viene su salvación? Su salvación viene del Señor. Ellos solamente consultan para derribar. Mira, su objetivo, su esperanza es acabar con los justos.
pero es en vano, porque el santo está seguro. Y aquí incluso quienes son semejantes a aquellos malvados, quienes se deleitan en la falsedad, quienes se deleitan en la hipocresía, bendiciendo con la boca, pero maldiciendo en su corazón. ¿Cuántos aquí están sentados que son exactamente aquellos malvados en el tiempo de David? ¡Qué temible! ¡Qué temible! David termina esta estrofa pronunciando Selah. Aquí normalmente se entiende que es una palabra para hablar de crescendo o de meditación. Y si podemos pensarlo y detenernos aquí en este punto, debemos tener asombro al rencor inútil de los hombres impíos, al ver su vanidad al intentar oponerse a los santos del Señor y meditar con admiración sobre la perfecta salvación de aquellos que esperan en Dios en silencio. Esperando solo en la salvación de Dios en primer lugar y ahora en segundo lugar, versículos 5 al 8, esperando solo en la protección de Dios. Esperando solo en la protección de Dios. David continúa en el versículo 5. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Tenemos que estar regresando al versículo 1 para ver que no es idéntico. Parece parecido, pero no es idéntico. Versículo 1, en Dios solamente espera en silencio mi alma. Es algo real, es algo factible, es un hecho. En el versículo 5, alma mía, espera en silencio solamente en Dios. ¿Qué ha cambiado? En el versículo 1 está declarando algo enfático, algo que ya está haciendo su alma. En el versículo 5 está, por decirlo así, predicándose a sí mismo. Está meditando a sí mismo, clamando a su alma, alma mía, espera en silencio solamente en Dios. A veces lo más necesario no es sentarse tranquilamente porque ya hemos esperado en el Señor, sino redoblar esfuerzos porque el alma es propenso a abandonar su humilde disposición de esperar en el Señor. ¿Quiénes no han experimentado algo semejante en sus vidas? Empezaron a esperar en el Señor bien y a poco tiempo empezaron a ver que su confianza se había disminuido y de hecho se ha esfumado. Ya están esperando en algo diferente, en algo que no es Dios. Aquí vemos este cambio. Tenemos que predicarnos a nosotros mismos. Eso implícitamente nos ayuda a entender el motivo y la urgencia de la meditación bíblica. Tenemos que estar predicándonos a nosotros mismos las verdades de las Escrituras, aconsejándonos, animándonos a nosotros mismos, exhortándonos a nosotros mismos. ¿Quiénes no han levantado por la mañana y ha dicho, alma mía, ¿qué te pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por dónde estás yendo? ¿Por qué estás tan débil en confiar en el Señor? Alma mía, espera en silencio solamente en Dios. Vemos cómo el cristiano maduro puede mantenerse firme en Dios incluso en medio de las pruebas y las tentaciones de la vida. ¿Por qué? Porque está exhortándose a sí mismo a seguir confiando. Y está dando esa reflexión con esta afirmación. Pues de Él viene mi esperanza. Solamente en Dios viene mi esperanza. Por lo tanto, tengo que confiar en Él. Él, el Señor, es la única fuente de esperanza digna, infalible de los santos. David continúa en el versículo 6, solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. Es muy parecido al versículo 2, el cambio es en cuanto a mi baluarte ahora se convierte en mi refugio. Es precioso ver la repetición en este salmo. Y aquí tenemos que ver que David ahora repite con mayor certeza lo que había mencionado acerca de Dios anteriormente. El santo no tiene otra protección sino Dios. Solo Dios es la salvación del santo. Amados, debemos repetir a menudo estas verdades a nosotros mismos. Solo Dios es mi roca.
solo Dios es mi salvación. Hay un salmo que es de suprema importancia para esta misma consideración y es el Salmo 18. Una y otra vez David hace este refrán en el versículo 1 al 2. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Una y otra vez repitiendo esas verdades. Es precioso, ¿cierto? El Señor es mi pastor. Es precioso, el Señor es mi consejero, pero ¿cuántos de nosotros meditemos sobre el Señor es mi roca? El Señor es mi refugio. Aquí David lo está haciendo y recordándose a sí mismo, porque estas son las verdades que ayudan al santo maduro a sobrellevar cualquier tormenta. Lo más precioso, incluso de la roca, que no hemos mencionado ni ahora es un buen lugar para mencionarlo, es que esto se refiere incluso a nuestro Salvador, a Cristo Jesús. Cristo es quien se identifica en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento como esa piedra angular, esa piedra preciosa. Y el Señor prometiendo incluso desde antemano en Isaías 28, 16 dice, he aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Ahí vemos una negación en esa promesa, no será perturbado, comunicando lo opuesto. Lo más precioso que uno puede tener, confianza, salvación, refugio, será confiado. Y Cristo es la esperanza y la protección del santo. El santo está a salvo y está seguro y está protegido por cuanto está confiando en la roca. Y esa roca es Cristo, es el fundamento de su salvación. Y nótese, en el Antiguo Testamento siempre es la esperanza y la fe en la promesa, en el Mesías venidero. Siempre es mirando las promesas del Señor de un Mesías que vendría para aplastar la cabeza del serpiente y deshacer todo lo que el pecado ha hecho. La salvación viene del Señor y ahora sabemos y conocemos cómo lo hizo el Señor, enviando a Cristo para tomar el lugar del hombre pecador, para vivir la vida perfecta que el hombre jamás podría vivir y tomar su culpa, su castigo, su condena en la cruz de Calvario con el fin de apaciguar la ira de Dios. Cristo es esta roca. Cristo es esta roca de mi salvación. Y solo Dios es el refugio. ¿Y qué refugio? Nunca será sacudido el santo que en Él confía. Y aquí volviendo ya a Romanos 8, 35, Pablo hace algunas otras preguntas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Cuál es la respuesta contundente a estas preguntas? ¿Qué puede separar el santo del amor de Cristo? ¿Quién lo puede sacar de la mano del Padre y del Hijo, de su torre inexpugnable, de su torre indomable? ¿Quién puede? ¿Qué puede? Y la respuesta es nada ni nadie. Porque la vida del santo, según Pablo, Colosenses 3:3, está escondida en Cristo, en Dios. Él, el Salvador, es la protección del santo. Y por eso Pablo puede terminar el capítulo 8 de Romanos diciendo, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir,
Ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. El texto continúa, no ha terminado, y eso es lo más sorprendente. David está aumentando confianza sobre confianza. Recuerden, no hay ninguna petición en este salmo, ningún reclamo, ningún queja, solamente una profesión de esperanza pura en quien es su Salvador. Y el versículo 7 dice, en Dios descansan mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. David continúa contribuyendo a Dios su salvación y ahora también su gloria. Y la única gloria del santo, su único motivo de gloriarse es en la cruz de su Salvador, es en la salvación que Dios le ofrece, es ante aquel que le debe su vida, es en Él que voy a gloriarme. Y debemos hallar en Dios el descanso perfecto para nuestra salvación. En Él debe descansar nuestra confianza, descansar nuestra esperanza y descansar nuestra gloria. Y aquí la gloria alude a algo trascendental y es importante mencionar solamente de forma de pasajera que la gloria tiene que ver con peso. ¿Y por qué es importante hacer esta mención? Por lo que va a venir en versículo 9, hablando de vanidad. Entonces, tenlo en la mente, mi gloria, mi peso, lo que es trascendente. La confianza y la certeza del santo, una vez más, residen en el Señor. Isaías 26:4, otro texto precioso sobre la roca, dice, confíen en el Señor para siempre. Porque en Dios, el Señor, tenemos una roca eterna. El Señor es verdaderamente un Dios fiel y es un Dios eterno. Y por lo tanto, toda la confianza que puedes tener en Él es una confianza eterna. Nunca serás defraudado, nunca serás avergonzado para aquellos que ponen su esperanza en Él. Y eso es lo que tenemos que recordar y predicar a nosotros mismos. El Señor es verdaderamente un Dios fiel, inamovible, inmutable, fiel a su naturaleza y a su pacto. Una vez más, el santo tiene el más seguro de todos los refugios. ¿El santo podría ser más protegido? ¿El santo podría ser más guardado? No. La respuesta es no. Si tú te encuentras en Dios, tú tienes que gritar, cuidado estoy eternamente. No hay nada más a alcanzar. No hay donde más puedo refugiarme porque ya estoy cuidado por un Dios infinitamente perfecto en bondad y misericordia. Él es mi roca. Él es mi salvación, Él es mi gloria, Él es la roca de mi fortaleza, Él es mi alto refugio. Y ahora David en el versículo 8 cambia una vez más y ya no está hablando en cuanto al Señor, lo que ha estado haciendo, hablando del Señor. Pero ahora en el versículo 8 empieza a cambiar, es una enseñanza, es una instrucción con dos exhortaciones para los pueblos. Y eso es precioso de la adoración congregacional. Tiene ese efecto donde estamos proclamando las verdades de la Escritura el uno al otro. ¿Y cuál es la instrucción de David para nosotros? Confíen en Él en todo tiempo. La primera instrucción, confíen en Él en todo tiempo. Y en segundo lugar, oh pueblo, derramen su corazón delante de Él. David ya deja atrás sus convicciones personales, sus confianzas que ha articulado
de estar en el Señor y ahora se dirige a los santos y es mi esperanza que también lo puedo hacer. Amados del Señor, confíen en el Señor. ¿Cuándo? Algunas veces, de vez en cuando, en los momentos difíciles apenas, en los momentos de angustia, en los momentos de tristeza. ¿Cuándo debemos confiar en Él? Todo tiempo. Siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier aflicción, en cualquier tribulación, en cualquier alabanza, motivo de gloria, en cualquier momento que es precioso, que es loable, que es apreciado, en cualquier momento, en todo momento. Y es un mandato desafiante debido a nuestra tendencia de dudar, debido a angustiarnos, debido a desconfiar. ¿Quiénes han visto esa raíz maldita de la incredulidad una y otra vez surgir en sus vidas? Pero no, la instrucción es confíen en Él en todo tiempo. Tenemos que preguntar por qué. Todo lo que acaba de expresar. De Él viene mi salvación, solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. Tenemos la razón, tenemos el motivo, la justificación de David aquí. Y los que no están confiando en Cristo, les exhorto. Quienes no están descansando en la salvación de Dios, les exhorto. Confíen en Él hoy y eternamente. Dejen de confiar en ustedes mismos. Ahorita vamos a llegar a algunos medios errados de la confianza humana, confianzas malditas, confianzas que no sirven. Pero hoy confíen en Dios. Dejan de ser necios, ponen su esperanza en lo que no es esperanza, en su confianza en lo que no es confiable, su seguridad en lo que no es seguro. ¿Con qué frecuencia debemos escuchar el llamado a confiar en el Señor? Y la respuesta es cada día. Todo el tiempo tenemos que recordarnos, confíen en el Señor en todo tiempo. Amados del Señor, no tengan temor de amar, exhortándonos unos a otros a decir en un tiempo de aflicción, confíen en el Señor en todo tiempo, aún en medio de lágrimas, aún en medio de dificultades, pero predícame quién es mi Señor, predícanos unos a otros quién es nuestro amado Señor y la dignidad de nuestra esperanza en Él. David continúa, derrama en su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. El segundo punto de la enseñanza de David ahora es un poco diferente a lo que acabamos de leer en el versículo 1 y el versículo 5, ¿cierto? En Dios espera mi alma en silencio, solamente en Él. Pero ahora está diciendo, derraman su corazón delante de Él. Oh pueblo, hazlo con confianza. Y eso es muy precioso de considerar que tenemos esta posibilidad, esta ventaja. Muchas veces la acusación que nos llega a la mente por la carne es, Dios no quiere escuchar tus necesidades. Dios está muy ocupado otra vez para auxiliarte a ti, ¿cierto? En tu desconfianza, en tu incertidumbre, quienes tienen temores y ansiedad en cuanto al futuro, o sea, siempre la acusación es, Dios está muy aburrido de escucharte. Y no entendemos que cada vez que acudimos al trono de la gracia una vez más, Señor, tenme misericordia, Él es glorificado. Porque cada vez que llegamos al trono estamos no necesariamente predicando explícitamente el Evangelio, pero el Evangelio explícitamente está gritando, soy débil, soy dependiente y mi Salvador es poderoso para salvar. Ahí está en toda su gloria. Tenme misericordia, derrama todas tus bendiciones sobre mí porque no puedo, no tengo la capacidad. Derraman, oh pueblo, su corazón delante de Él. Tengo la confianza y la exhortación de hacerlo. ¡Qué Salvador tan precioso!
qué Salvador tan perfecto. No tienes que ir a otras personas con tus quejas, con tus complicaciones, con tus cansancios. Busca un consuelo perfecto en Dios. Dios es nuestro refugio. Una vez más, David repite esta realidad. Dios es nuestro refugio, Dios es mi refugio, Dios es mi refugio. Mi refugio está en Dios. No lo olviden, santos del Señor. David termina una vez más diciendo Selah. Y nuevamente detengámonos aquí en estas preciosas verdades. El Señor es una poderosa e infinita fortaleza para los santos, esperando solo en la protección de Dios. El Señor es una torre fuerte, digna de toda confianza, y las ovejas del Señor pueden descansar y confiar sabiendo que el buen pastor vela por sus almas. Esperando solo en la protección de Dios, en segundo lugar, y ahora en tercer lugar, esperando solo en las perfecciones de Dios. Antes de hablar de las perfecciones, hay algo que nos confronta. En el versículo 9, los hombres de baja condición solo son vanidad y los de alto rango son mentira. En la balanza suben, todos juntos pesan menos que un soplo. El hombre es malvado en su estado de condenación. En su naturaleza caída es repugnante delante del Señor. Y por eso aquí David está haciendo una comparación y un contraste a la vez. Habiendo ya previamente mencionado que en Dios descansa mi salvación y mi gloria, ahora está viendo y evaluando todos los hombres. ¿Y qué son? ¿Qué son los hombres en comparación con esa gloria, ese peso y esa solemnidad? En comparación, los hombres son vanos e inútiles. No son solo más ligeros que una pluma, son más ligeros que un soplo. Piénsalo de esa forma, porque David no está haciendo comparación con un hombre con algo más. Está haciendo una comparación con los hombres de bajo condición, los hombres de alto rango. Todos juntos vamos a ponerlos en la balanza. Entonces tomémosle, todos los asiáticos, todos los europeos, todos los africanos, todos los latinoamericanos, todos los oceánicos, todos los indígenas, todos los pobres, todos los enfermos, todos los ricos, todos los pobres, todos los de alto rango y en liderazgo en el mundo, los ponemos a este lado de la balanza y hagamos un soplo. Se fue, voló porque son vanos. Y no lo pensamos así. Porque normalmente para aquellos que no confían en Dios, por aquellos que no esperan en la salvación y en la protección del Señor, ¿dónde está su confianza? No en todos los hombres, normalmente es en uno solo. Todos son nada, son vanidad. Isaías 40, versículos 13 y 15, tenemos algunas preguntas. Isaías 40, 13 en adelante dice, ¿quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia. Y la respuesta es nadie, nadie. Las naciones le son como gota en un cubo y son estimados como grano de polvo en la balanza. La comparación que David hace en el Salmo 62 es aún peor, si es posible. Es más gráfico. Los hombres son vanidad. No pesan, no tienen solemnidad, no tienen gloria, no tienen peso.
Y por lo tanto, evidentemente, de una forma implícita que estamos viendo aquí, no confían en las imperfecciones y los hombres finitos. No confían en ellos. Ellos no son dignos de tu confianza. El hombre es insignificante en comparación con Dios. Y aquí es un buen momento para recordar un proverbio de John Knox. John Knox dijo, un hombre más Dios es mayoría. Y eso es lindo para pensar en un hombre más Dios es mayoría. Todos los hombres pueden estar en contra de un santo con el Señor, pero el santo con el Señor es infinitamente la mayoría. Punto. Y ahora David da otra instrucción, aquí una negación en el versículo 10. Dice, no confíen ustedes en la opresión, ni en el robo pongan sus esperanzas. Si las riquezas aumentan, no pongan el corazón en ellas. No solo no se debe confiar en los hombres ni depender de ellos, porque son insignificantes y vanos, sino que tampoco se debe confiar en los medios humanos que podrían brindar seguridad. Ninguna medida del hombre puede tomar para mejorar su seguridad debería ser motivo de confianza. Noten, no confíen ustedes en tres cosas: opresión, robo, ni en riquezas. Todo eso se debería evitar. Y aquí son los tres medios que los hombres utilizan o maquinan para resguardar su seguridad. Pero realmente los primeros dos se pueden tomar entre el último. Porque los hombres por lo general oprimen para sacar provecho y normalmente roban para aumentar riquezas. Entonces aquí, no confíen en la opresión, no confíen en ese robo, no ponen su esperanza ahí, ni ponen el corazón en las riquezas. Tres formas de expresar que una confianza en los objetos de este mundo, en lo que es perecedero, es vano. Y hay de todos aquellos que confían en las riquezas, que se arrodillan ante Mamón, de los que ponen su esperanza y confianza en ellas, pues serán gravemente engañados y condenados para siempre. Hago la pregunta, ¿pones tu esperanza en las riquezas? ¿Pones tu esperanza en tus maquinaciones para mejorar tu seguridad en esta vida? En Proverbios 23, 4 al 5 dice algo para nuestra reflexión. Proverbios 23, 4 al 5 dice, no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Cuando pones tus ojos en ella ya no está, porque la riqueza ciertamente se hace alas, como águila que vuela hacia los cielos. Es una ilustración muy vívida de cómo la riqueza promete mucho, pero engaña. No es seguro, no es confiable. Decepciona. La riqueza es tan inestable como un castillo de arena, y eso nos debería ser una buena comparación cuando estamos comparando castillo de arena con torre fuerte. El Señor. No debería haber comparación. Más bien debemos poner nuestra confianza en el Señor de los ejércitos, la roca de la eternidad, en quien es inmutable. Las riquezas son insignificativas, son vanas, son engañosas. Y ahora David ya pone su última mirada en este salmo, ya mirando perfecciones de Dios. Dos particularmente. Versículo 11. Una vez ha hablado Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Necesitamos comprender lo que aquí se está diciendo David. Está mencionando una vez ha hablado Dios. Se puede entender que si Dios habla una vez, tiene que repetirse. Tiene que repetirse Dios para
afianzar una verdad o algo que tiene ya su autoridad. No, es una palabra inmutable, inerrante, infalible, completamente inspirada por Él y eterna. 2 veces he oído esto. ¿Qué es lo que David ha oído? Que de Dios es el poder. Y tuya es, oh Señor, la misericordia. 2 perfecciones, podríamos pensarlo de esa forma. La omnipotencia de Dios y podríamos pensar en su misericordia como el amor de Dios. Y voy a explicar por qué. Pero, ¿por qué es importante ese énfasis en ese salmo de 2 perfecciones? Y incluso no estamos ni siquiera mencionando los que son implícitos en que Dios es roca, que Él es Salvador, que Él es mi refugio. No estamos pensando en eso. Estamos solamente aquí. Pero en cuanto al poder es crucial y el amor, porque aquí estamos viendo 2 pilares de la teología fundamental. Aquí tenemos el Joaquín y al Booz del verdadero cristianismo, los 2 pilares que Salomón edificó para el templo de Yahweh. Y podemos observar mucha teología fundamental en todo el resto de las Escrituras, pero aquí tenemos suficiente para ¿qué? Para confiar y poner nuestra esperanza en el Señor. El Señor es poderoso, soberanamente omnipotente. Y Dios es amorosamente bondadoso. ¿Y por qué tenemos que pensar en su poder? ¿Por qué? Porque si Él es débil, si Él es algo menos que omnipotente, es posible que Él falla. Es posible que Él no es esta torre fuerte, esta torre inexpugnable. Es posible que no es tan indomable como habíamos pensado, pero dado que Él es omnipotente, es seguro a aquellos que confían en Él. Y no solamente es fuerte para resguardar sus santos, para cumplir sus promesas, sino además es amorosamente bondadoso. Esa palabra misericordia es la palabra en hebreo hesed. Y para nosotros es difícil incluso la traducción en inglés, en español y en otros idiomas, pero en algunas traducciones tempranas en inglés ellos lo tradujeron como amor inquebrantable. O algunas versiones incluso como amor pactual, porque está connotado en cuanto a que Dios es fiel a su pacto. Lo que Dios ha prometido es fiel y amoroso y bondadoso para su cumplimiento. Y aquí eso es lo que necesitamos, porque si Dios es omnipotente, pero no es ese amor pactual, pues no hay ninguna confianza para esperar en Él. Pero si es solo amor, pero no es poderoso, pues tampoco es confiable. Y por lo tanto vemos aquí esos 2 pilares de la religión cristiana, un Dios omnipotente y un Dios fiel a su amor pactual. 2 perfecciones adorables del Señor. Él es la fuente de poder, en Él reside el poder. Y además este tierno atributo real manifiesta la grandeza de su poder, que está acondicionado por un amor inquebrantable. Por eso David puede confiar en Dios. Solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación, solo Él es mi roca, mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente y Dios es amoroso. Y es interesante como justo al final, ahora lo menciono, justo al final, ¿qué hizo David? Hizo un cambio en el versículo 12. Hasta ahora solamente ha estado hablando a Dios en tercera persona. Mi Dios, mi Dios, mi Dios. Y ahora 12, y tuya es, oh Señor, la misericordia. Y tú pagas al hombre conforme a sus obras. Creo que es muy precioso cuando nosotros observemos los salmos para ver este intercambio de los salmistas con tercera y primera persona de Dios. De pronto para ustedes no es significativo, pero para mí sí. Me emociona verlo cuando por fin ya, y tuya es, oh Señor, la misericordia. Le estoy hablando. Antes estaba predicando a mis hermanos, estaba predicando a mí mismo y ya estoy declarando quién tú eres. Tuya es, oh Señor, la misericordia.
Y termina, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. El Señor es el juez. El Señor es el juez. El Señor no será burlado en el juicio. Para los santos eso es de confianza. Para los incrédulos eso es de miedo. Para los santos es la certeza de la misericordia prometida, es la certeza de la salvación prometida una y otra vez en el Mesías venidero, en Cristo quien vino, quien se encarnó, quien vivió la vida perfecta, que murió en lugar de pecadores, que resucitó victoriosamente de entre los muertos, que ahora se ascendió al cielo, está sentado a la diestra de Dios. Ahí está la confianza de todos aquellos que han puesto su fe en Él. Pero para aquellos que siguen confiando en hombres vanos, para aquellos que siguen confiando en riquezas inútiles, para aquellos que siguen intentando derribar los santos y oponerse al Señor y a su pueblo, lo único que les espera es condenación. Tú pagas al hombre conforme a sus obras. Qué confianza para aquellos que están confiando en Dios y para ustedes que aún están lejos del Señor. Qué advertencia. No serás hallado inocente. Serás hallado más culpable de lo que jamás podrías imaginar. En conclusión, el Salmo 62 es un salmo precioso que enseña una doctrina principal. Solo en Dios hay salvación. Sin embargo, las verdades de las Escrituras no significan necesariamente lo que estamos viendo aquí, que esta es tu esperanza. La doctrina, ¿cuál es? Solo en Dios hay salvación, pero ¿esa es tu confianza? ¿Realmente esa es tu confianza? Tú puedes decir, yo puedo leer el Salmo 62 y esta es mi profesión de fe. Esta es mi confianza. O tú lees esto y eso suena muy lindo, eso suena muy como difícil, pero realmente no estoy de acuerdo. Tu honestidad puede salvar tu alma. ¿En qué sentido? En el sentido que reconoces que no estás en Cristo, no estás confiando en Dios. Deja tu confianza falsa. Confían en Cristo. Y volviendo entonces a la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, ¿cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? Sabemos la respuesta correcta, ¿cierto? La respuesta correcta es esto, que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en vida y muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo. Esa es la respuesta correcta. Un niño puede memorizarlo, pero eso no significa que esta es tu esperanza verdadera, veraz, que es tu confianza actual. Y eso es mi mayor súplica en esta mañana, que el Señor puede demostrarles que tu conocimiento intelectual es vano, que tu conocimiento intelectual es engañoso. Conociendo la respuesta correcta y teniendo esta respuesta como verás en tu vida son muy diferentes. Y la diferencia radica entre la vida eterna y la muerte eterna. Y debes saber nuevamente lo que estamos viendo en ese salmo, que todos los demás posibles esperanzas son vanas, son inútiles, son engañosas. ¿Cuántos llegarán a ese día final para ver cumplido que el Señor paga al hombre conforme a sus obras? ¿Y cuántos van a ver en aquel día que realmente no confiaron en Cristo, que no estaban confiando en Él, que su esperanza estaba en otras cosas, en sí mismos posiblemente, en filosofías vanas y inútiles? Porque solo Cristo es un Salvador digno, solo Cristo es un Salvador perfecto, digno de nuestra confianza. Y termino con lo que estamos viendo aquí, no solamente la doctrina principal del Salmo, pero incluso, por decirlo así, la práctica principal del Salmo.
Debemos predicar estas verdades a nosotros y a la iglesia del Señor día tras día hasta que Él venga. Oremos. Amado Señor, te doy gracias por tu perfecta palabra y gracias por el Salmo 62. Ayúdanos a hallar más y más consuelo y confianza en esta bendita metáfora, esta bendita imagen. Tú eres mi roca. Alabado sea. Tú es, Señor, el poder y tuya es, oh Señor, la misericordia. Te adoramos, te bendecimos. Ayúdanos a confiar como individuos y como una iglesia más y más en la salvación que nos ofreces en Cristo Jesús por amor de tu nombre. Amén.